Bueno, hoy día vamos a comenzar la sesión que tenemos planteada con tres invitados de primer nivel, que son Carlos Hugo Molina, Manfredo Bravo y Sergio Molina. El tema que nos reúne parece tener cierta pertinencia y cierta relevancia en esta época, porque es una reflexión, es un intento de reflexionar qué sucedió en 1904 y en qué medida lo que sucedió entonces nos marca, tiene alguna vigencia todavía o tiene alguna relevancia para la reflexión de entonces, tiene alguna relevancia para la que hacemos ahora. En 1904, ustedes saben, se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que puso fin a la Guerra del Pacífico, implicó la cesión definitiva de los territorios que estaban sobre la costa y al mismo tiempo el compromiso de invertir en una red ferrocarrilera que tomaba en cuenta sobre todo la conexión al Pacífico, pero también, en cierto modo, la conexión hacia el Atlántico. Y en esas circunstancias, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz emitió un pronunciamiento muy interesante, el memorándum famoso de la sociedad, en la que planteaba ciertos temas relacionados a la integración nacional y a la necesidad de superar el trauma de la guerra. Con Carlos Hugo, Manfredo y Sergio. Sergio está en Santiago de Chile y está haciendo un seguimiento muy minucioso, muy detallado de el juicio por el Silala en La Haya, y Manfredo está estudiando el memorándum de Santa Cruz como un tema central de su reflexión política. Así que quiero cederme el micrófono a Carlos Hugo Molina. Muchas gracias. Denuncio que soy nieto de Plácido Molina Mostajo, por lo tanto, no solo tengo el interés desde el punto de vista académico e histórico, sino personal por la posibilidad de haberme metido en alguno de los papeles que dejó mi abuelo con relación a este y otros temas. No voy a decir ninguna novedad desde el punto de vista histórico, creo que todos, voy a suponer que este ponderado grupo de 18 personas conoce el memorándum, lo ha leído, lo que me libera de entrar a detalles vinculados estrictamente con él. El primer dato efectivamente es que el memorando en uno de sus primeros párrafos refiere lo que señalaba Roberto al inicio. Y dice, hoy que se va a debatir en el Congreso la construcción de vías férreas en la República como único medio de sacarla de la postración económica en la que se encuentra, arrimándola por el sendero del progreso, hemos creído oportuno hacernos presentes en el debate por medio de este memorando. A ver, en el análisis político de los documentos constitutivos del pensamiento boliviano, este memorándum tiene un valor extraordinario, tiene más valor del que le hemos conferido hasta el día de hoy, porque los temas que trata en este momento son los sustantivos que hacen a los problemas por los que estamos atravesando en Bolivia. Haciendo una lectura de contexto, el memorando tiene tres bloques conceptuales claramente desarrollados y fundamentados. El primero, no estrictamente en este orden, pero los contenidos están ahí. Un relevamiento de las capacidades productivas y de desarrollo que tenía Santa Cruz en ese momento y que era la base sobre la cual se realizaban los otros dos componentes. Dicha y estudiada y analizada esa capacidad se entraba al segundo tema, que era el de la integración. Y esto de la integración era un leitmotiv en el caso de Santa Cruz, porque esto de ser parte de una frontera, siempre fue una ciudad de frontera, y las ciudades de fronteras tienen sus dificultades. Había una interpelación a la nación de manera permanente con manifiestos, con propuestas políticas que no eran escuchadas, y aquí yo tengo una visión
crítica con mis conciudadanos cruceños, no porque no solo podían no querernos o podían no tomarnos en cuenta, era porque no había economía, y donde no hay economía no hay peso que pueda ser tomado en cuenta. Bueno, esta articulación con Occidente estaba planteado genéticamente en las demandas que se planteaban en Santa Cruz como una necesidad. Y el tercer elemento, esto es el extraordinario, porque esa es la visión. Santa Cruz en ese momento tenía 18.000 habitantes, para ponerlo en contexto. Y obviamente no tenía ninguno de los elementos de desarrollo que tenían las otras ciudades capitales del Valle, y con excepción de Tarija y del Altiplano, que eran ciudades. La tercera base de la propuesta del memorándum era frente a la pérdida del Pacífico, del acceso al Pacífico por la guerra y el tratado que se firma un mes después, la necesidad de considerar el aprovechamiento del Atlántico. Y está planteado de una manera tan nítida, tan concreta, porque lo que buscaba no era solo la salida del Atlántico desde el punto de vista de una aspiración legítima de acercarnos al mundo, era para comerciar con las capitales que estaban en las orillas del río, hasta salir a la desembocadura del Atlántico y a ultramar. Cuando uno entiende el perfil de los tres que redactaron el memorándum, y comprueba que cada uno de ellos era poseedor de una ciencia y de un arte no exclusivamente ni único. Plácido Molina era historiador, poeta, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ángel Sandoval, abogado, escritor, explorador del Oriente, fundador de Roboré, parlamentario, munícipe, prefecto, presidente de la Corte Suprema. José Benjamín Burela, geógrafo, botánico, naturista y escritor. Bueno, ahí uno encuentra la razón. Deben haber sido unas reuniones extraordinarias y unos debates extraordinarios que deben haber habido entre estos personajes que permiten fisonomizar una aspiración y un cuestionamiento radical al Estado boliviano. Lo reitero, el documento leído con ojos actuales se constituye en una pieza retórica, literaria, científica y reivindicatoria de ciudadanía y de territorio. Tiene una validez absolutamente plena, modificando o ajustando tiempos, volúmenes, proporciones para el tiempo, para las situaciones en las que estamos viviendo. Efectivamente, el tema del ferrocarril era el tema que estaba en discusión, porque el interesado en los ferrocarriles era Chile. Nosotros los teníamos que usar, pero está claro en los documentos, y los estudiosos de la historia lo podrán decir con mayor detalle, pero efectivamente el tratado, cuando se resuelve y se establecen las condiciones, esta posibilidad de los ramales que debían construirse en Bolivia con compromiso económico chileno, estaba pensado fundamentalmente en una necesidad y una demanda que tenía Chile, como que inmediatamente después que entra en funcionamiento el ferrocarril, hay una reiteración de la visión y de análisis de estudios que decían de manera terminante: con el inicio del ferrocarril en el occidente murió el oriente y Tarija, porque eso que era un espacio de consumo, de producción y de consumo, planteado en términos de alternativa de intercambio para Santa Cruz, de carne, arroz, azúcar, en el momento que se abre hacia el Pacífico, la capacidad productiva de Chile, mayor que la boliviana, por supuesto, terminó ocupando los mercados bolivianos y dejando de lado la capacidad productiva de Santa Cruz, del oriente, para decirlo de alguna manera. Y con el inicio del proceso del ferrocarril, que termina siendo el de Arica a La Paz,
Si se revisan los textos que hay luego de la inauguración y unos años después, desde el punto de vista económico, esta frase, el inicio de los ferrocarriles en Occidente, significó la muerte parcial de la economía del Oriente. La oportunidad del memorándum está dada, se le reconoce como parte de un momento histórico excepcional. Era la alternativa que debía haber tenido Bolivia para una mejor negociación. Está dicho, y está dicho con palabras muy claras, es decir, si los negociadores bolivianos hubieran planteado o hubieran tenido esta apertura al Atlántico por la vía de los ríos, hubieran podido negociar de mejor manera, mucho, con menos presión, con menos tensión de la que tuvieron. La importancia, para unir un poco a la inquietud planteada por Roberto, es que efectivamente este acceso necesario al Atlántico pues adquiere una dimensión nuevamente importante desde el punto de vista de la formalidad, luego de lo que ha ocurrido en La Haya, porque vamos a seguir negociando, vamos a tener que seguir negociando con Chile las condiciones, las oportunidades y los compromisos para seguir utilizando estos espacios. Uno de los elementos que plantea el memorándum es que efectivamente la preocupación no era solo desde el punto de vista del desarrollo económico y productivo, era de integración. Y lastimosamente desapareció la placa que había en la plaza principal de Santa Cruz, en monumento a Warnes. Había una placa recordatoria a la inauguración de la estatua, que algún curioso se fijó en un detalle y que después yo tengo la foto y escribí la relación del hecho. Resulta que en una de esta placa, de un recordatorio de la inauguración del monumento a Warnes, esta placa tenía 4 rosones en cada uno que la sostenían al ladrillo. Bueno, seguramente en alguna de las azonadas, de las baleaduras que se producían en la plaza, el rosón superior derecho había volado y estaba claramente marcada el disparo, la bala que lo había hecho volar. Cuando alguien tuvo la curiosidad, se acercó y vio que habían unas letras. El año 24, que es 25, cuando se inaugura el monumento, había detrás del rosón, porque obviamente el rosón tapaba, y solo la circunstancia de este hecho anecdótico que muestra el grado de interés que había en el Oriente con relación al tema. Habían unas letras pequeñitas escritas en redondo que decía: este homenaje se completará cuando se unan Oriente y Occidente por rieles. Imagínense ustedes, en una placa tapado por el rosón que la sostenía, habían puesto un mensaje encriptado para que fuera encontrado en algún momento. Yo era en ese entonces secretario general de la universidad, René Moreno, y aproveché, era en el mes de junio, un surazo de esos que no había nadie, y me fui con un ayudante de la universidad y saqué los otros 3 rosones que estaban y no había ninguna otra referencia. O sea, fue un mensaje único. Bueno, este tema además está acompañado de una reiteración de un concepto que es el del Oriente. El desarrollo de Santa Cruz, lo conocen, lo saben ustedes, en las propuestas que planteaba, la categoría que se utilizaba era el Oriente, porque el continuo territorial con el Beni, la posibilidad de llegar al territorio de colonias al norte, y el nexo con Tarija por razones de comercio hacia la Argentina era permanente. Entonces, este debate, esta propuesta de desarrollo tenía el pensamiento vinculado al tema del Oriente, incorporando a Tarija, incorporando al Beni.
en los aspectos fundamentales del memorándum hay algunas frases que impactan por su contenido. Todo lo que llevamos expuesto lo deben saber muy bien y comprenderlo mejor que nosotros los estadistas del interior que dirigen los destinos de Bolivia. En discursos y escritos hacen las más bellas apologías de las grandezas que le espera a Bolivia por el oriente. Pero por desgracia no pasan de palabras y frases deslumbrantes. Y nosotros los orientales no comprendemos tamaña aberración, porque no se lleva a la práctica lo que piensa, se habla y se escribe. ¿Por qué tanta pequeñez de miras? Parecía para esta intelectualidad en ese momento que Bolivia tendría que haber volcado su mirada y su interés a su salida por el río Pilcomayo, eran las dos opciones, o el río Paraguay, y obviamente la salida al Atlántico. Y no solo no se tomó en cuenta este elemento o no se lo consideró, sino que además el daño, entre comillas, que se produjo fue la disminución de la capacidad productiva y de la venta en el mercado. Bueno, la importancia en este momento de la comprensión de la propuesta del memorándum que tiene los mismos componentes y los mismos contenidos, lo decía, del debate que puede estar produciéndose ahora, tiene un elemento demostrativo que no está citado en el Plan Bohan, pero es increíble lo que incorpora el Plan Bohan desde el punto de vista operativo en relación a la propuesta del memorándum. Que la extraordinaria instrumentalización que tiene el Plan Bohan pareciera ser una continuidad del memorándum de 1904. Repite y he revisado a detalle entre la bibliografía y no lo citan, no era un documento conocido hasta hace unos años que ha sido recuperado, pero repite conceptualmente exactamente lo mismo, que debían desarrollarse obras de inversión agrícola, que debían desarrollarse producción interna de productos tropicales y semitropicales para ser compartidos y sustituir importaciones, que debían establecerse vías de comunicación que permitan la integración de Bolivia y la complementariedad sobre la base de Santa Cruz, que la Corporación Boliviana de Fomento, esta era la propuesta, debía llevar adelante programas de construcción de vía agrícola, estimular el desarrollo agrícola de Santa Cruz, establecimiento de una fábrica de azúcar y alcohol, molino de arroz, una planta de envasado de carne, un aserradero, y la posibilidad que se hace efectiva luego con la revolución del 52 de completar aquello que materialmente era imprescindible. No el ferrocarril, hasta ahora no lo hay, pero sí las carreteras que realizan esa integración. Y aquí entro a unir el memorándum de 1904 con esta incorporación del Plan Bohan en términos de contenido, con lo que es la coyuntura. A ver, 6 telegramas de amor de Cortázar para redondear. La primera es que la propuesta de 1904, el valor de ella, sigue siendo válida en términos de contenido, de enfoque y de propuesta. Y eso plantea lo que hoy se llama, de manera muy mezquina, en mi criterio, el modelo de desarrollo cruceño. El modelo de desarrollo cruceño está planteado como un acto mezquino, decía, porque no involucra la totalidad de las proyecciones. No hay un modelo, en mi criterio, de desarrollo cruceño. No puede haber. Lo que hay es un modelo de desarrollo boliviano aplicado a áreas de Santa Cruz y similares. Yo no puedo trasladar soya al altiplano y puedo seguir con ejemplos torpes, burdos y anecdóticos. Lo que yo puedo hacer como modelo de desarrollo es establecer condiciones que permitan ser compartidas con otros departamentos. Porque esto lleva
a un tema de confrontación insustancial. Deben haber leído el día de ayer en Los Tiempos un artículo de Gonzalo Colque, que es la visión Colla contra el modelo de desarrollo cruceño, que, cito, curiosamente solo una tercera parte aborda lo económico y productivo. El resto del libro está lleno de alabanza de las proezas históricas del alma cruceña y del espíritu cruceño. En pocas palabras, el libro da a entender que los secretos son la inmensa riqueza natural, los recursos económicos provenientes de la explotación petrolera, las primeras corrientes migratorias y el aparato y el mercado externo. Bueno, esto demuestra un desconocimiento total y absoluto de la realidad boliviana por parte de Colque, de la manera más fraterna, porque le tengo afecto por su trabajo, voy a contestarle, porque si lo veo en contexto, el memorándum, el plan Boja y el proceso de desarrollo boliviano que hay en este momento, y en esto tomo a Javier Gómez del CEDLA, el único espacio territorial que genera excedente en este momento es Santa Cruz. Y no es porque aquí hablemos inglés o porque tengamos a las magníficas y tengamos carnaval y la feria, probablemente también. Es porque hay una oportunidad en desarrollo económico que no había antes. Y de la misma manera como hay mucha gente que se queja porque fuimos excluidos de manera sistemática de la mesa del Señor, hoy esta mesa está servida total y absolutamente para todos los bolivianos. Estuve en Sucre hace 2 semanas en una serie de actividades que me invitaron y conocen ustedes, y que me disculpe Alberto, pero Sucre ha exportado el año 2021 $64 millones. Esa es la exportación del departamento, 64 millones. El flujo económico que existe en Santa Cruz, que no es otra vez de los cambas y de los cruceños para ponerlo en clave de segregación, es de 3.500 millones. Y eso solamente puede explicarse a partir de todo este proceso migratorio que está siendo acompañado. Entonces, esta pelea torpe, y voy a ponerlo solo en clave de entendimiento y de ironía, de algunos collas que peleándose contra Santa Cruz suponen que lo están haciendo contra la oligarquía, los blancos, los terratenientes, los separatistas, no están entendiendo que de la misma manera que el memorándum o que la propuesta del plan Bojan, lo que se intentaba era darle una opción, una oportunidad, una base de desarrollo a este país que pudiera ser sostenible y pudiera ser sustentable. Me lo han escuchado porque la gentileza de Roberto y de este grupo permitió hace algún tiempo atrás de compartir. Si en este momento el 100% de los 11 millones de bolivianos se vinieran a vivir al departamento de Santa Cruz y no quedara nadie en los otros 8 departamentos, seríamos solo 33 habitantes por kilómetro cuadrado. El Salvador tiene 300. Bueno, ya está la referencia. En América Latina están la mayoría de los países entre 60, 70 a arriba de 100. Quiere decir entonces que frente a la dificultad de desarrollo, a la crisis económica, a los problemas de la pandemia, a los problemas del cambio climático, a los problemas de economía de escala, los mercados de Santa Cruz estamos consumiendo, porque es más barato y de mejor calidad, papa, ajo, cebolla, camote, ají, peruanos. Entonces, estamos frente a un espacio de capacidad productiva que, si lo ponemos en valor, podríamos tener una alternativa distinta que esta pelea sorda, torpe, y que no nos va a llevar absolutamente a nada. Y un dato más interesante del plan Bojan, que proponía un tema vinculado al desarrollo que se llama específicamente con esa categoría estrategia de crecimiento desequilibrado, que plantea la concentración de esfuerzos en sectores claves, territoriales y económicos, para lograr que segmentos de la estructura económica puedan generar un mejor desempeño. No plantea el plan Bojan el desarrollo total e integral del Estado porque no había plata del territorio del Estado. Plantea hacerlo sobre crecimiento desequilibrado,
Y aquí se cruza esto con nuestras investigaciones sobre ciudades intermedias, lo uno. Bolivia tiene 339 gobiernos municipales, 256 tienen población menor de 20.000 habitantes. En ninguno de ellos hay un hospital de segundo nivel. No hay, y no lo va a haber, no hay plata. Entonces, solo si yo asumo la existencia real de un crecimiento desequilibrado, voy a poder convertir las ciudades intermedias en nodos de desarrollo de integración y construir un hospital que pueda cubrir no solo a un municipio, sino que pueda dar ese servicio ampliado. Toda esta lógica de análisis lleva a un acto de atrevimiento disruptivo. En los análisis de desarrollo que estamos haciendo de América Latina, los dos países que tienen un nivel de complementariedad inmediata por lo que tiene uno y necesita es Chile y Bolivia. Es incomprensible desde el punto de vista del desarrollo. Históricamente hay todas las razones que querramos y van a seguir siendo, pero es incomprensible desde el punto de vista del desarrollo que estos dos países que tiene cada uno lo que necesita el otro no puedan resolver de la única manera que es posible para llegar a resolver las cosas, que es el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no hay otra forma más de honrar este proceso que tiene una demanda de desarrollo. En este momento, los niveles de confrontación bélico, que no van a volver a repetirse, los niveles de conflictos históricos, este nivel de dificultad de relacionamiento con Chile, pues va a tener que encontrar una solución para darle fundamento al equilibrio de desarrollo no solo boliviano, sino de integración de esta parte de América. Gracias, Roberto. Gracias.